Hola, bienvenidos a este video. Voy a presentar mi proyecto final de la cuarta unidad de Física General sobre termodinámica. Mi nombre es Carol Marín Miramontes González. La carrera es Ingeniería en Sistemas Computacionales y mi profesor es Ricardo Olivera Guerrero. Bueno, como introducción, pues la termodinámica se encuentra presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde cocinar hasta procesos biológicos de nuestro cuerpo. Esta disciplina científica pues proporciona un marco teórico para comprender cómo la energía se transforma y se transfiere a sistemas macroscópicos. En este trabajo y a través de un experimento simple vamos a observar la representación de la termodinámica y su aplicación en la vida real. Bueno, ¿y qué es la termodinámica? La termodinámica es la disciplina que estudia las transformaciones de la energía reversibles e irreversibles en forma de calor y de trabajo de los sistemas macroscópicos. Dentro de la termodinámica tenemos tres leyes. En este trabajo solo veremos dos de ellas. La ley cero, que se trata de, establece que el equilibrio térmico de una es una propiedad transitiva y que dos cuerpos, si A y B, están en equilibrio térmico y a su vez B está en equilibrio térmico con otro cuerpo C, entonces A y C están en equilibrio térmico. En cuanto a la primera ley de la termodinámica, tenemos que se enuncia como conservación de la energía. Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y que un sistema puede intercambiar energía con su entorno mediante la transformación del calor y la realización de trabajo. Todo estado de equilibrio de un sistema lleva asociada su energía interna y el cambio de energía interna en cualquier transición entre dos estados de equilibrio es igual a calor menos trabajo. Y pues aquí podemos ver una imagen representativa donde pasamos de un estado 1 a un estado 2 y se ha generado trabajo y se desprendió calor. Bueno, para el experimento que estamos por hacer vamos a necesitar lo que es el calor específico y bueno, ¿qué es el calor específico? Es la cantidad de calor necesario para elevar un grado de temperatura de una unidad de masa de cierto material. Eh, la fórmula del calor específico es calor entre masa por el delta de la temperatura y la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una masa M en un intercambio es la ecuación calor igual a masa por el calor específico por el delta de la temperatura, donde C es el calor específico. En este caso vamos a utilizar el calor específico del agua, que es de 4186 joules por kilogramo por centímetro, perdón, por grado Celsius. Para nuestro experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Son 2 tazas, necesitamos agua caliente y agua fría, un termómetro, un cronómetro para tomar el tiempo, también una cuchara y libreta y lápiz para hacer anotaciones. En cuanto al procedimiento, pues es muy simple. Vamos a llenar una taza con agua caliente, otra con agua fría. Van a tener la misma masa. eh, y vamos a medir, anotar las temperaturas iniciales. La cuchara metálica la vamos a doblar para poder colocarla una en cada extremo de cada taza. Y vamos a observar y registrar cómo va cambiando la temperatura según el tiempo. Vamos a determinar la temperatura de equilibrio cuando ambas tazas de agua estén a una temperatura similar o lo más cercano posible. Y vamos a calcular la cantidad de calor cedido y absorbido por el agua de ambas tazas. Vamos a comenzar el experimento colocando en 2 tazas la misma cantidad de agua. Ambas tazas tienen agua a diferente temperatura. Podemos observar con el termómetro que esta taza está aproximadamente a 70 grados, 70.1. Y la siguiente, que es con agua fría, se encuentra a... Vamos a esperar a que haga la medición.
Bueno, sigue bajando la temperatura y la idea es que llegue a 10 grados para empezar la transferencia de calor. Como se puede observar, está aproximadamente a 10 grados, está a 10.2. Entonces es hora de colocar la cuchara de manera doblada, de esta forma, para que empiece la transferencia, y empezamos a correr el cronómetro. Vamos a tomar la temperatura transcurridos 30 segundos para ver qué cambio hubo. Bueno, ya pasaron los primeros 30 segundos. Vamos a medir primero el agua fría. Bueno, vemos que aumentó a 10.9 grados centígrados y ahora lo vamos a pasar al agua caliente y esperar a que el termómetro se estabilice. Igual se puede observar que el termómetro se toma su tiempo en llegar a la temperatura pues a la que se encuentra el agua. Entonces ese es un punto a considerar al momento de graficar temperatura contra tiempo. Y el termómetro se detiene en aproximadamente, en 63.64 grados. Vemos que tenemos un tiempo de 2 minutos 50 y vamos a esperar a los 4 minutos para la siguiente medición. Bien, voy a introducir el termómetro primero en el agua caliente. Y vemos que la temperatura se registra de 61.5. Vamos a ver en el agua fría. $12.6 grados. Como todavía hay mucha diferencia de temperatura entre una y otra, voy a esperar un poco más de tiempo para tomar la siguiente medición. Como se puede observar, a los 10 minutos la temperatura del agua caliente está en 57.5 y vamos a medir la del agua fría. Y como observamos, se estabiliza en 14.5 grados centígrados. Estaré midiendo la temperatura cada 5 minutos y haré mis anotaciones en mi cuaderno. Este es mi sistema donde tengo el agua caliente y el agua fría, y la cuchara sirve como un puente de transferencia de calor. Y al final veremos qué es lo que sucede. Como mencioné, he estado registrando la temperatura que presenta cada vaso de agua cada 5 minutos. En este caso ya casi son 2 horas 40 desde el inicio del experimento, y en el agua fría se presenta una temperatura de 28.7 y en el agua caliente
es de 29.9 grados, oscila entre 29,9 y 30. Vamos a dejarlo en 30 grados. Y la temperatura no ha cambiado casi nada en los últimos 20 minutos, entonces tomaré esto como la temperatura final de ambos. Ambos están bastante cerca del equilibrio, es más o menos 1 grado lo que tienen de diferencia, entonces hasta aquí dejaremos y pasaremos a los cálculos. Bueno, el experimento nos pide calcular el calor cedido y también el calor absorbido. Según sea el caso. En este caso, quien cede el calor pues es el vaso con agua caliente, mientras que el que absorbe el calor pues es el vaso con agua fría. Vamos a utilizar la fórmula de la primera ley de la termodinámica, la cual nos incluye lo que es masa y el calor específico, en este caso del agua, que es nuestro elemento usado, líquido. De masa no lo mencioné, pero usé 150 mililitros en cada taza, que convertidos a gramos por la densidad del agua, que es 1, nos resultan 0.15 kilogramos. Entonces vamos a calcular el calor cedido. Aquí ya lo tengo. Esto sería igual a la masa, que es de 0.15 kilogramos, por el calor específico del agua, que es 4186 joules por kilogramo grado centígrado, y todo esto por delta, que es la diferencia de temperatura. En este caso, la temperatura final del agua caliente fue de 30 grados centígrados y la inicial fue de 70.1 grados centígrados. Vamos a calcular esto con la calculadora. Entonces tenemos 0.15 por 4186 por la diferencia de temperaturas. Y esto es igual a menos 25.178.79. Y haremos lo mismo para el calor absorbido, que en este caso pues es lo mismo, 0.15 kilogramos por 4186 joule sobre kilogramos grado centígrado, y por la diferencia de temperatura, que en este caso nuestra temperatura final fue de 28.7 grados centígrados menos 10.2 grados centígrados, que fue la inicial. Y vamos a calcular esto. Y nos da 11.616.15. Bueno, esto está en joules, también aquí arriba está en joules. Y como nos dice el equilibrio térmico, que el calor absorbido, el calor cedido más el absorbido tiene que ser igual o cercano a 0. Entonces vamos a ver si esto se cumple. Sería el calor cedido son menos 25.178.79 joules, más el calor absorbido, que fueron de 11.616.15 joules. Podemos observar que pues no nos va a dar 0. De hecho nos da
1900 menos, perdón, 1946.49 joules, que pues para nada es cercano al cero. Sin embargo, hay una explicación que veremos más adelante. Bueno, una vez realizado el experimento y al haber capturado el cambio de temperatura respecto al tiempo del agua fría y caliente, pues tenemos esta tabla donde nos indica según el tiempo cómo fue cambiando la temperatura y al graficar en Excel obtuvimos este gráfico donde la curva del agua caliente pues vemos que va en disminución, mientras que el agua fría pues eleva su temperatura según el tiempo hasta que ambas llegan a un estado de bastante similitud, se acercan mucho una con la otra. Y como pudimos observar en los cálculos realizados, tenemos que el calor cedido es de menos 25.178.79 joules, mientras que el calor absorbido, en el video hay un pequeño error de cálculo, sin embargo lo rectifiqué y es de 11.616.15 joules. Igualmente al hacer la suma de ambos calores, pues vemos que no nos da cero, nos da 13.562.64 joules. Y bueno, esto se debe a que pues nuestro sistema es un sistema abierto que interactúa con el ambiente. Y pues es importante mencionar esto porque ambas temperaturas del agua buscan el equilibrio térmico tanto entre ellas como con el entorno. Teóricamente y en las condiciones ideales, donde no interfiera pues lo que es el ambiente en un sistema cerrado o aislado, la temperatura de equilibrio debería de ser de 40 grados para ambas aguas, que es donde resultaría en los cálculos, nos resultaría cero. Sin embargo, pues sabemos que nuestro experimento pues es un sistema abierto, entonces es inevitable que se pierda calor al ambiente. Y bueno, como conclusión, la termodinámica pues la podemos ver en muchos aspectos de la vida cotidiana, en sistemas macroscópicos, y pues se relaciona el calor y la energía. Se refiere al intercambio pues en muchos sistemas de la vida diaria. Y bueno, en este experimento pudimos apreciar la transferencia de calor entre dos objetos eh, a distinta temperatura. Sin embargo, pues no se obtuvieron los resultados deseados, pues debido a que trabajamos con un sistema abierto, como ya lo mencioné, con lo cual ambas tazas y su respectiva temperatura del agua pues busca regularse también con el ambiente. Aquí está una pequeña ilustración pues de lo que ya mencioné anteriormente y pues muchas gracias por quedarse a ver este video. Gracias.